¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video anterior vimos lo que es una agregación y empezamos a charlar sobre estas relaciones donde tenemos dos extremos donde unos representan partes y los otros objetos, quienes contienen a estas partes, representan el todo. En este caso vamos a hablar sobre la composición. La composición viene a ser lo mismo que una agregación. La gran diferencia con la agregación es que cuando se rompe un objeto, se elimina un objeto que representa el todo, se deben eliminar todas las partes asociadas a dicho objeto. Entonces vamos a ver que en el ejemplo que nosotros vamos a visualizar en este video no vamos a charlar sobre la red social porque vamos a ir a un objeto que realmente nos muestre esta situación. Entonces vamos a plantear un ejemplo de un consorcio donde tienen un sistema que se dedica a administrar complejos residenciales y residencias. Entonces, por ejemplo, un edificio, donde un edificio tiene muchos departamentos. ¿Y qué pasa si nosotros como consorcio dejamos de administrar este complejo que es un edificio? Y seguramente vamos a eliminar el edificio y también vamos a eliminar todos los objetos relacionados que son departamento, ya que a nosotros, a nuestro modelo, seguramente no le interese saber nada, conseguir administrando o teniendo información de un complejo habitacional que ya no nos interesa. Así que vengan, vamos a ver cómo programar la composición en programación orientada a objetos. Para explicar composición, vamos a cambiar el ejemplo, vamos a dejar de lado la red social de mascota, porque la idea es que le quede bien claro cuál es la diferencia con la agregación, que muchas veces se presta para confusión y no se entiende por qué. Entonces, traté de buscar un ejemplo en el cual quede plasmada bien la diferencia. Vamos a suponer que nosotros tenemos que hacer un sistema que se va a dedicar a la administración de complejos. Es decir, supongamos que tenemos que hacer un sistema para un consorcio. Entonces nuestro sistema lo que va a tener va a ser complejos habitacionales en los cuales cada complejo va a tener una residencia. Entonces, por ejemplo, un complejo habitacional podría ser un edificio y cada residencia podría ser un departamento. O un complejo habitacional podría ser un barrio privado y cada residencia podría ser una casa. Tenemos dos clases identificadas en nuestro modelo: el complejo y la residencia. Entonces, para el complejo tenemos el nombre, la dirección, el tipo de complejo, la fecha de alta y modificación y los métodos del ABM. Y para la residencia tenemos quién es el dueño de la residencia, el tipo de residencia, el costo de las expensas, si es que se pagarán expensas, y también tenemos un método para crear residencias. Si ustedes se ponen a fijar, la agregación y la composición son muy similares. Es decir, es un objeto que contiene a otros objetos. En este caso, la agregación se simboliza con el mismo rombo que para la agregación, con la diferencia que ese rombo está cubierto o pintado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que un complejo habitacional, vamos a poner residencias, está bien, se relaciona con una residencia, pero que un complejo puede tener uno o más residencias. Y de esta manera le decimos que lo vamos a representar mediante un array list. Entonces, fíjense que ya tenemos nuestra relación con su nombre. Entonces, ahora tenemos que representarlo en nuestro programa Java. Entonces, si vamos a nuestro programa Java, hemos programado tanto el complejo como la residencia con la clase entidad. Por ejemplo, en el caso de complejo habitacional, tenemos ya la lista que representa a la colección que nosotros hemos identificado en nuestro diagrama de clases, y también tenemos nuestra clase entidad residencia, que hace referencia a lo mismo que habíamos dicho en los atributos en nuestro diagrama de clase. Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestro programa principal. Entonces vamos a poner unos puntos de parada y vamos a ir comentando nuestro programa. Acá la idea es que a ustedes les quede claro bien cuál es la diferencia entre agregación y asociación, porque muchas veces suena parecido, pero no es lo mismo. Entonces vamos a comenzar a ver el programa. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es crear un complejo habitacional. Entonces vamos a decir que nuestro complejo se va a llamar Tower, que en este caso va a estar en la calle San Martín 1569 y que va a ser un edificio. Entonces vamos a crear nuestro complejo. Una vez que creamos nuestro complejo, lo que vamos a hacer es empezar a crear las
residencias de ese complejo. Entonces, en este caso, le vamos a decir que el dueño es Leandro Espadaro, que es de tipo departamento y que es el piso 1, departamento A, y que las expensas que se pagan son de 2.000 pesos. Vamos a crearlo. Vamos a crear la residencia, fíjense, y la vamos a retornar. Y esta residencia que retornamos, el siguiente paso va a ser agregarla al complejo habitacional. Entonces, le vamos a pasar como parámetro la residencia que acabamos de crear y el nombre del complejo para que agregue dicha residencia en dicho complejo. Entonces, tenemos un método que se encarga de hacer eso. Entonces, este método lo que hace, recibe como parámetro lo que dijimos, busca el complejo habitacional por el nombre y una vez que lo busca, lo que hace es agregar al complejo la residencia que nosotros le hemos pasado como parámetro. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Vamos a crear 3 residencias, fíjense. Vamos a crear, ahí agregamos la segunda residencia al complejo. Vamos a crear nuestra tercera residencia. Lo agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir nuestro complejo con sus respectivas residencias. Es decir, es un edificio y vamos a imprimir sus departamentos. Entonces vamos a ver el método, muy sencillo. Como se encuentra esta vinculación, esta relación de la colección dentro del complejo, es muy sencillo, simplemente hay que recorrer las residencias dentro del complejo. Y de esta manera vamos imprimiendo los dueños de cada departamento de este edificio o complejo habitacional. Fíjense. Bien, perfecto. Hasta ahora, si ustedes se fijan, no hemos tenido ninguna diferencia entre la agregación y la composición, pero justamente lo que vamos a ver ahora es la gran diferencia entre ambas asociaciones. En la agregación no es necesario que si todas las partes se eliminan, se elimine la parte que los contiene. En este caso, si eliminamos el complejo, se deberían eliminar todos los departamentos para la composición. Esa es la gran diferencia. En la composición, si eliminamos el objeto que contiene al resto de los objetos, se deben eliminar todos los objetos, el que contiene y los objetos contenidos. En este caso, supongamos que por alguna razón nosotros no vamos a administrar más desde nuestro consorcio este complejo habitacional. Entonces, ¿qué sentido tendría que eliminemos el complejo y no eliminemos los departamentos? No tendría ningún sentido porque ya no lo vamos a administrar más. Entonces, vamos a eliminar todo, tanto el complejo como los departamentos. Ahora bien, si nosotros lo lleváramos a la red social donde habíamos hecho una agregación entre zona geográfica y usuarios, nosotros si eliminamos todos los usuarios, la zona geográfica tiene un sentido que todavía siga existiendo por más que no tenga usuarios. ¿Por qué? Porque mañana aparece un usuario nuevo y puede pertenecer a esa zona que ya existe y simplemente hay que agregarla. En este caso particular que hemos visto el consorcio, no tiene sentido porque no vamos a administrar más este complejo habitacional, al menos que en un futuro, un próximo dueño venga y nos plantee la posibilidad de administrarlo. Algo que quizás es muy difícil que pase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el complejo habitacional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el complejo, vamos a eliminar la colección de residencias. En este caso, en vez de recorrerlo para eliminarlo directamente, le seteamos nulo las residencias y por último vamos a eliminar el objeto de tipo complejo y de esta manera hemos eliminado el complejo y los departamentos. Entonces, para que les quede claro a nivel de programación, lo que tiene que hacer el programador es, si está programando una composición, si se elimina el objeto que contiene a las partes, también debe eliminar las partes existentes. En el caso de una agregación, si se eliminan la parte que contiene, no es necesario que el usuario, en este caso para la red social de mascotas, se elimine. Así que bueno, esa es la diferencia para que ustedes lo tengan claro. Ya vimos cómo se programa una composición en Java, cómo esta se representa en UML. Pero lo que a mí me interesa que les quede claro que muchas veces estas relaciones son conceptuales. Es decir, uno no se tiene que aferrar tanto al concepto de agregación o composición porque muchas veces cuando uno lo piensa de una manera y va a ver la parte de cómo almacenar dichos objetos en una base de datos, esas relaciones cambian. A veces las
composiciones se transforman en agregaciones y a veces las agregaciones en composiciones, teniendo en cuenta qué es lo que nosotros realmente necesitamos. No se preocupen, si a veces le parece similar el concepto entre agregación y composición, el mismo programa, la misma lógica, las mismas reglas de negocio les van a terminar definiendo si es una composición o una agregación lo que ustedes van a hacer. Lo van a hacer intuitivamente, sin darse cuenta. Ahora, lo que sí les tiene que quedar claro es que todas son relaciones, todas son asociaciones. Sí o sí, las clases están conectadas con otras clases. Los espero en el próximo video de programación orientada a objetos.